Sí, sí. Ya. Bueno, déjame compartir la pantalla entera una vez. Bueno, entonces, como les decía, hoy vamos a revisar algunos problemas no lineales. Voy a tratar de comenzar por un caso un poquito complicado, pero que nos enseña algo, y luego vamos a revisar las ecuaciones de Jessica, que Jessica se ha ofrecido como voluntaria para, digamos, usar sus ecuaciones y mostrar cómo funciona el método. Entonces, no sé si ustedes logran ver aquí. ¿Se logra ver bien? ¿Sí? Sí, Ecuaciones, o sea, son las ecuaciones de Burgers. ¿Sí? Tenemos una derivada de u con respecto al tiempo, más una no linealidad de u por la derivada parcial de u con respecto a x, más b por la derivada de u con respecto a y, igual a nu, que es una constante, por el laplaciano de u. Y la segunda ecuación es una expresión bastante parecida. Aquí no hay, o sea, no estamos considerando en este momento el hecho de em, tener condiciones de frontera ni condiciones iniciales. Obviamente, la parte de condiciones iniciales es una parte que vamos a hacer, o mejor dicho, se sabe cómo hacer, que es básicamente eligiendo un método de discretización en tiempo, y la primera iteración se asigna a la condición inicial, y a partir de allí se evoluciona en el tiempo, por iterando. Como comercial, les diré que hace menos de una semana eh, inventé el mimético en tiempo. O sea que tenemos métodos miméticos en tiempo también, que no necesariamente se aplican a solamente métodos miméticos, sino a cualquier tipo de ecuación diferencial ordinaria incluso. Uno puede tener un método de altísimo orden que mantenga, digamos, la energía constante y la masa constante, que sea mimético en su definición y que puede ser de cuarto, sexto, octavo orden. Bueno, segundo también. Em, y puede ser mallas uniformes en tiempo o no uniformes en tiempo, o puede ser mallas, si uno quiere caminar, por ejemplo, en en las, eh, en el tiempo un medio, tres medios, cinco medios, también lo puede hacer. Y como les digo, el paso también es arbitrario, y eso es útil porque en muchos de los métodos para ecuaciones stiff, no sé cómo se traduce eso, em, sería, a veces el paso no es constante. Mm. Bueno, entonces comencemos. Estas dos ecuaciones se parecen bastante, así que voy a trabajar con la primera, básicamente. Em, Veamos qué pasa aquí. ¿Cómo hago para aquí? Veamos. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Hemos definido, fíjense que tenemos la U en minúscula y la V en minúscula, son las incógnitas. Una es una velocidad horizontal, la otra es una velocidad vertical. Como par son un campo vectorial, pero individualmente son un campo escalar. Entonces, vamos a construir los discretos de estas versiones, de estas dos velocidades, y las vamos a llamar con mayúsculas, ¿sí? Ahora, el dominio es un dominio bidimensional. Entonces, cuando uno discretiza, voy a tener, digamos, como es un campo escalar, voy a tener los valores en los centros y en los bordes, en la frontera del dominio. Entonces, cuando uno discretiza eso, uno tiene realmente puntos en, en un cuadrado, ¿sí? Y si uno los lee, debería leer un doble arreglo. Sin embargo, como lo que hacen los métodos miméticos es convertir los operadores diferenciales en representaciones matriciales de esos operadores, y esas representaciones matriciales, al aplicarse en las componentes discretas, uno tiene que vectorizar, o sea, convertir en un arreglo unidimensional una
un arreglo bidimensional. Entonces, aquí digo que U y B ya están escritos como columna. Eso se usa utilizando la función reshape en, en MATLAB. Seguramente todos ustedes ya lo han usado. Claro, espero que sí. Seguramente sus códigos. No recuerdo con tanto detalle aquello. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Vamos a mirar la primera ecuación. La derivada de U con respecto a t. U ya no es discreta, digamos, no tiene esa componente espacial. Y la vamos a escribir en mayúscula y se escribe como UT, como pueden ver. Aquí dice reemplazar los operadores diferenciales en espacio, ¿no? Quedaría como UT. Más la U minúscula se convierte en U mayúscula y la derivada de U con respecto a X, en este caso, la vamos a sustituir por el gradiente. El gradiente en dos dimensiones tiene dos partes. Una primera parte que es la derivada con respecto a X, que son las primeras filas del operador mimético gradiente. Y tiene una segunda parte que es la derivada con respecto a griega, que son las últimas filas del operador gradiente. Si ustedes usan m igual a n, o sea, el número de celdas horizontales igual al número de celdas verticales, la primera mitad es gx y la segunda mitad es gy. Bueno, entonces miren que hay una u por una derivada de u con respecto a x que correspondería a u mayúscula gx por u, y hay un círculo que es un producto especial. Recuerden que ahora U está vectorizado, ¿sí? Y la otra Gx por U, como G es una matriz, Gx es una matriz, multiplicada por U es también un vector, ¿sí? Todavía no nos preocupemos de la cantidad de elementos que tiene cada vector, pero ambos son vectores. Y en principio esos círculos quiere decir una especie de multiplicación componente a componente, o sea, el resultado de eso sería la multiplicación de la primera componente de U, o sea, el resultado sería un vector cuya primera componente es la primera componente de U por la primera componente de Gx por U. La segunda componente sería igualmente la segunda componente de U por la segunda componente de aquel producto, y así sucesivamente. Vamos a tener que tener un poquito de cuidado porque son dos vectores, todavía no sabemos si tienen la misma longitud, pero ese es el espíritu. Y el siguiente término es igual, en este caso V minúscula por V mayúscula, y tendríamos un producto similar. El último término es más fácil. La constante nu se mantiene y el operador laplaciano en dos dimensiones se sustituye por L, que es el operador laplaciano aquí, por U. Entonces, suponiendo que eso esté bien hecho, lo que hemos hecho es eliminar todas las derivadas parciales con respecto a espacio, ¿sí? Ahora vienen unos procesos de ajuste, ver si todas las cantidades están definidas en los mismos lugares y si los vectores tienen las mismas longitudes. ¿Ok? Esa es la segunda parte. Bueno, entonces, vamos a pasar de la primera, donde dice reemplazar los operadores diferenciales, a una cosa que se llama emparejar, digamos, los dominios, el número de componentes que tiene cada vector. Bueno, ustedes saben que U tiene tantos componentes como elementos hay en los centros y en las fronteras. Y cuando aplico la matriz Gx por U, de U, voy a obtener tantos elementos como hay en las caras horizontales. Esa es una cantidad diferente, ¿sí? Entonces, es como mover información del centro a los lados o a las caras, ¿sí? Horizontales. Bueno, entonces, obviamente tengo que interpolar. Eso significa que la matriz U y la matriz, perdón, el vector U y el vector Gx por U son de diferentes longitudes. Entonces, tengo que interpolar la información que tengo, ya que U, el primer componente, la primera componente de la ecuación, U está en los centros, ese término va a estar en los centros, entonces todo debería estar en los centros. El lado derecho, U está en los centros y el operador laplaciano me devuelve en los centros también. Entonces ya tengo dos cantidades que están en los centros. Las cantidades que tienen esos circulitos no están en los centros aún. La idea es pasarlas a los centros.
Para eso uso un operador de interpolación. El operador de interpolación también es un operador que en realidad es como bloques, es un operador de bloques de 2 por 2. El primer bloque a la izquierda y arriba contiene la interpolación horizontal y el segundo y el último, perdón, el bloque que está abajo a la derecha contiene la interpolación vertical y los otros dos bloques son ceros. Entonces, si es que uno mantiene el mismo número de células horizontales que células verticales, es muy fácil identificar cuáles, cuáles son esos operadores de interpolación, simplemente tomando las interpolaciones de los lados o de las caras a los centros. Y entonces, eso es lo que hacemos aquí. Habiendo hecho eso, ahí garantizamos que tanto U como IXG, GXU tienen la misma cantidad de componentes. Ahora puedo multiplicar con tranquilidad. Y ese circulito es una multiplicación componente a componente. Pero ya que el espíritu es sustituir todo por las matrices usuales y los vectores, una multiplicación de matriz usuales y una multiplicación de matriz vector usual, esas circulitos no están bienvenidos, por decirlo así. Hay que eliminarlos. Bueno, pero uno se da cuenta claramente que una manera de eliminarlos, muy simple, es escribir el vector, el primer vector u como una diagonal, como una matriz diagonal, que tiene en sus diagonal las entradas que tiene u, los componentes que tiene u. Y así puedo sustituir ese producto de Hadamard o ese producto por componentes por un producto matricial, matriz vector. Wow, ¿sí? Entonces, aquí es cuando convertimos ese producto de Hadamard en un producto matriz vector. Ahora solamente tengo puras matrices y puros vectores, ¿sí? Todas las U's que aparecen, las últimas U's, son vectores. Y la U que aparece dentro de la diagonal es un vector, pero que está escrito como una matriz diagonal, ¿sí? Entonces llegamos a esto. Ya hicimos toda la parte y ahora nos toca elegir cuál va a ser el método de discretización temporal que vamos a usar. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? No hay preguntas. Continuamos. Bueno, entonces, lo que vamos a usar es el método de Euler hacia adelante. UT se transformaría en, ahora vamos a reemplazar, vamos a considerar dos tipos de U, UN más 1 y UN. ¿Ok? Cuando calculo, estoy aproximando la derivada en tiempo como UN más 1 menos UN sobre dt, delta de tiempo. Ok, cuando hago esa sustitución, entonces el dt que está en el denominador pasaría a multiplicar todas las otras cantidades, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, vayamos entonces, y el, el UT es UN más 1 menos UT. Ese menos UT va a pasar al lado derecho. Vamos a mantener en el lado izquierdo todas las cantidades que tienen UN más 1 y en el lado derecho todas las cantidades que tienen UN. ¿Sí? Cuando uno hace eso, en el lado derecho, por ahora, vamos a tener el UN que viene de la discretización de la derivada en tiempo, de la primera cantidad que está en el lado izquierdo, más nu LU. Entonces, miren lo que tenemos en la primera línea. Tenemos el nu dt, o sea, que multiplicamos por dt, el lado derecho, por L, por UN, y le hemos sumado la matriz identidad de UN. Entonces, estas cantidades todas quedaron multiplicadas por UN. Y he decidido hacer que
am, el resto de las cantidades se mantengan como un más 1. ¿Sí? Es una decisión. Podrían no haberlo hecho así, pero luego explicaré por qué me inclino por esta dirección. Entonces, habíamos dicho que UT es UN más 1 menos UN. El, el menos UN ya pasó al lado derecho y nos queda un UN más 1. Fíjense que esa es la primera parte del corchete que aparece allí. Hay una identidad por UN más 1. Y las otras dos partes, ¿qué ha pasado allí? Y básicamente hay un DT que multiplica ambas partes, que realmente viene del denominador de UT, de la derivada parcial de U con respecto a T. Y luego aparecen aquellas cantidades en llaves, porque están multiplicadas por DT. Y la única variación es que, fíjense que la U que aparece en la diagonal aparece como UN. Y es que, si ustedes miran la ecuación, yo voy a calcular el UN más 1 utilizando la información pasada de B y de U. Entonces, por eso es que coloco en las diagonales BN y UN. Esa información ya la tengo de la iteración anterior. ¿Sí? Y de esta manera tengo que resolver ese sistema nada más. Y eso me daría UN más 1. Igualmente, vamos digamos, la segunda ecuación. Digamos, si uno siguiese todos los pasos, llegaría a la siguiente expresión que está allí. Fíjense que la diferencia está en que en lugar de usar UN y BN en las diagonales, como usamos en la primera ecuación, ahora usamos UN más 1, porque ya tenemos UN más 1. En la primera ecuación calculamos UN más 1. Yo podría usar UN también, sí, pero ya tengo información de UN más 1. ¿Por qué no utilizarla si ya la tengo? Y bueno, BN más 1 no lo tenemos, por eso es que mantengo el BN de esa manera. ¿Sí? Uno podría eh, luego tratar de usar ese BN más 1 en la siguiente ecuación, pero sí, podría usarse, pero la primera iteración me va a crear un poquito de problemas, por eso es que decidí dejarlo así. Entonces, fíjense cómo, eh, sin considerar las condiciones de frontera, este es básicamente el esqueleto. Y si me siento en MATLAB, lo único que tengo que hacer es escribir estas expresiones y ya tengo digamos, el proceso iterativo en tiempo. Es directo, son dos líneas. ¿Sí? Bueno, perdonen, estoy viendo unas preguntas aquí tal vez en chat. Ah, rígido, ok. Gracias, Carlos. Bueno, ¿alguna pregunta de alguien, por favor? Porque ese es el mejor momento para hacer las preguntas, porque después de alguna forma vamos a asumir un poquito de esto. Especialmente me interesa Jessica. Jessica, ¿qué tal? Profesor, aquí yo entiendo de que como lo ha discretizado el UDT, Ujú, entonces él está tomando el UN más 1 ujú. para dejándolo en el lado izquierdo, ¿no? Efectivamente. Y, pero lo que sí me gustaría que vuelva a repetir es por qué coloca toda esa parte que le acompaña al UN más 1. Aún Sí, no lo veo claro, claro. claro. Ajá. Yo podría haber dejado todo. Imagínate que dejase todo como UN, ¿sí? Ujú. Entonces tendría una multiplicación de diagonal de UN y también tenía UN multiplicado por UN, por eso, ¿cierto? Entonces, claro, es un sistema, por suerte, si tengo información de UN, puedo expresarlo de esa manera, pero esto me va a dar un sistema implícito que me va a permitir Ah, iterar con pasos más largos, ya. ¿sí? O sea, ya, el de acá, este es un esquema del implícito, ¿no? Implícito, Ajá, efectivamente, ya. ¿sí? Ok, profesor. Entonces, claro, eso por un lado puede ayudarte a que tu simulación sea más rápida, porque no tienes que preocuparte del lado explícito. En el explícito tienes que cuidar Y, el tamaño del y paso. después todo todo lo que está entre corchetes, lo pasa como un solo operador, tendría que pasar de todas maneras al lado derecho.
¿Cuál de los dos corchetes? Como Porque hay dos. Hay uno a la el izquierda. corchete del izquierdo pasaría al lado derecho, o ya no, No, ya. no, Ya no, no, no. Ah, porque eso es ya. una matriz, fíjate. El corchete de Ujú, todo es una matriz. Y le ujú, pides a MATLAB que lo resuelva. O sea, ya, usas el operador ese slash invertido, ¿no? ya, ah, ya, ok. ¿Sí? O sea, Ujú, es un sistema lineal. sí, El UN que está a la derecha es un vector conocido de la iteración anterior. Lo multiplicas por una matriz, es un vector ya. conocido. Ujú. Y la matriz es conocida, Sí, pero lo que quiero hallar es el UN n más más uno. uno. Ajá. Efectivamente. Entonces es un sistema lineal, Ya, sí, es un sistema. ¿cierto? Sí. Entonces Ujú, es simplísimo, ¿te imaginas? Estas dos ujú. líneas de código más la iteración, más Ok, lo gráfico que quieras tener, eh, eso es sí, todo, sí, bro. ¿sí? Tal, Ujú. Entonces, tal vez ahí, este, cuando se está usando, o decirles, ¿no? Que cuando se está usando el esquema implícito de Euler, como las ecuaciones son no lineales, entonces la, la parte no lineal, eh, es la, implícita. la parte de la variable principal se mantiene en el n más uno, pero la no principal, digamos, en la ecuación, se queda en n. Efectivamente, tienes razón. Eso sí, De esa manera se hace todo el sistema lineal, ¿no? efectivamente. Esa es la idea. Efectivamente, podríamos haber añadido unas palabritas aquí, ¿no? Que era un Euler eh, implícito en la parte no lineal. Sí, efectivamente es eso. Exactamente eso. Claro, en algunas literaturas me parece haber leído que ese método se llama implícito linealizado, Ya, porque ya pasa a ser lineal, ya no tenemos necesidad de hacer iteraciones, ¿no? Porque si somos más rigurosos, el lado izquierdo sería totalmente en un n más uno, sí, en n más uno, y ahí tendríamos que hacer iteraciones. efectivamente. Bueno, es lo que más o menos le Sí, consigo entender. pero se dan cuenta de cómo, o sea, el slide, si lo ven completo, partimos de aquellas dos primeras ecuaciones y las hemos convertido en matrices, ¿sí? No hemos Sí, codificado nada, simplemente hemos pensado, nos hemos visto cómo escribir aquel sistema y la implementación de estas dos últimas líneas es simple. Esa es una de las bellezas de los métodos matemáticos, que no necesito dedicarme a discretizar paso a paso, punto a punto, como la diferencia finita, ni tengo que construir una malla sofisticada con elementos finitos a veces, calculando aquellas integrales, ¿sí? Es bien simple, claro, esto funciona para dominios cartesianos o aquellos cartesianos que son, digamos, no cartesianos, que son productos de un mapa, ¿no? De un mapeamiento de un producto cartesiano. Pero en muchas de las aplicaciones esto sirve. Por ejemplo, si no tuviese una esfera o tuviese más que una esfera, sí, una esfera hueca, digamos. El problema de usar transformaciones de coordenadas en ese caso ocurre en el origen, pero si la tiene una hueca, no va a ocurrir ese problema, ¿no? Bueno, claro. entonces, Supongo, sí, supongo que aquí también tiene unas limitaciones para el paso en el tiempo, porque como estamos utilizando el tiempo en el paso anterior, la U en el paso anterior, UN, entonces el tiempo también debe tener algún criterio de... efectivamente, ahí tendría uno que estudiar la estabilidad de este sistema, ¿sí? Pero en principio, el paso va a ser mucho mayor que en el caso explícito, Claro, seguro. ¿sí? Esa es la parte interesante. ¿Alguna pregunta más? ¿Podemos continuar? Puede continuar, bro. Bueno, ok. Entonces, bienvenidos a las ecuaciones de Jessica. Estas son las ecuaciones de Jessica y vamos a aplicar la misma metodología para estas ecuaciones. ¿Ok? Vamos a trabajar una por una. Entonces, esta es la primera. Bueno, recuerden, el primer paso es eliminar
sacar todos los operadores diferenciales y convertirlos en matrices, usando los operadores miméticos. Entonces, el primer paso es aquella divergencia que aparece, se convierte por una D, ¿sí? Luego, aquellos nablas que aparecen allí son gradientes, ¿sí? Fíjense que aparece primero una D, que va a multiplicar a todo aquel primer término a la derecha. Tenemos el ds, que es una constante, y la G, eso debería ser G por S, ¿no? Y la G está allí y la S está afuera porque es un factor común. Luego tenemos la constante chi, que aparece allí, y tenemos el nabla de Q, que va a ser G de Q. Y tenemos que aquí tendríamos que hacer una pequeña consideración, y es la siguiente. Cuando calculo o sea, S está en los centros y el gradiente va a estar en los lados. ¿Ok? Bueno, entonces eso explicaría que el primer término dentro del paréntesis está en los lados. El segundo término, aquel que está multiplicado por chi, va a ser Q. Q es un vector. G por Q es un, como digamos, está en los lados, pero para poderla multiplicar por S necesito escribirla como una matriz diagonal, ¿sí? Entonces, tanto la matriz G como la matriz diagonal G por Q tiene la misma cantidad de filas, o sea que las puedo sumar, ¿ok? Y luego eso hace con que pueda colocar S afuera, y esa es la discretización mimética de esa primera parte. ¿Alguna duda con respecto a eso? Especialmente Jessica. No, profesor, sí, se ve ahí la dimensión que va a tener el DSG con la otra matriz, la G por Q. Sí, exacto. Perfecto. Entonces continuamos. El siguiente término, que es uno de los más complicados. Bueno, tenemos, ups, aquí tengo un pequeño error, pero no importa, no es un error grave. Tenemos mu máximo por 1 más k. Esa n la dejamos a un lado por ahora. Y en el denominador tenemos kn max. Ahí me olvidé el n max, pero es una constante, o sea, solo multiplicaría la k. Entonces, lo que hago es, n está, a ver, voy a escribir esa matriz diagonal, y en cada elemento de la diagonal voy a tener n de la componente dividido por kn max más n de la componente. No sé si se entiende, ¿sí? O sea, voy a construir un vector n, ¿sí? Y voy a construir un otro vector que va a ser 1, sobre kn max más n, invertido, ¿no? O sea, es 1 sobre eso. Y voy a multiplicarlos componente a componente y luego lo voy a colocar como una diagonal. Jessica. Sí, está hallando n sobre k por n max más Componente a n, componente. componente a componente, Componente. sí. Y luego lo escribo como diagonal. Eso, claro, como una diagonal, Diagonal. para que sea matriz, ¿no? Claro, efectivamente. Sí. Y Y el U max por 1 más K es simplemente una una constante. constante nada más. Sí. Ujú. El siguiente término que está entre paréntesis es 1, que se convierte en la identidad. Y S sobre S max, luego tenemos 1 sobre S max, y aquel S lo vamos a escribir como el diagonal de S. ¿Sí? Entonces, nuevamente lo estás cambiando todo. Todavía no estamos mirando qué pasa con si estoy usando Sn más 1 o Sn, no. Por ahora simplemente vamos escribiéndolo de esta manera, ¿sí? Ya tomando cuerpo como si fuese un producto de matrices vectores. Y luego tenemos Rd por S.
ese ya se convierte en el, ¿cómo diríamos? Am, caramba, en el vector. Y aquí tenemos el siguiente paso. Ahora sí tenemos que decidir qué cosa va a ser n más 1 y qué cosa va a ser n. Bueno, el st va a ser Sn más 1 menos Sn dividido por delta t. El delta t va a ir a multiplicar a todo lo que está al lado derecho, ¿sí? Y va a tener un término Sn que viene, que va a ser la identidad que aparece allí. Fíjense, en la siguiente línea, olvídense del ms por ahora, miren solamente lo que está a la derecha. Entonces, esa identidad por Sn es el término que viene de la discretización utilizando de la discretización de primer orden de la derivada parcial con respecto a t. Y luego tengo dt multiplicando a todo aquello que va a ser lineal, por decirlo así, en S, ¿sí? Que es todo aquello que está ahí. El último término también. Y ahora, la parte que no es lineal en S, ni tampoco que no es lineal en S, que es justamente ese producto de la diagonal S por S, tengo que decidir qué cosa va con N y qué cosa va con N más 1. Entonces, lo que decidimos es que aquella S que está afuera va con N más 1 y aquella S que está dentro de la diagonal va con N, ¿sí? Y esa ms ahora queda reducida efectivamente a la identidad que multiplicaría a Sn más 1, que sería justamente el Sn más 1 de la discretización de la derivada en tiempo, y por menos delta t, toda aquella otra expresión, en donde también hemos colocado a las n's en n más 1. Y ahí me olvidé de la de n max, que es una constante, por favor. Y el resto quedaría así. Pero las N ahí están está escogiendo en el, no dice N más 1, N, No, 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 estoy ah, eligiendo las n's. ajá, en las O sea, la N. información de la iteración anterior. Ujú. Ajá, de ¿Sí? la información anterior, sí. ¿Sí? Sí, yo lo veo ahí en la parte del MS se quedó para el SN más 1, ¿no? Que es Sí, la parte del Umax hasta la diagonal, ¿no? Hasta la diagonal sí, S de la anterior. sí, sí. El resto, el RD se ha quedado en SN. Porque si te observas, todos los otros términos, los términos que se quedaron al lado derecho son términos lineales. Ya, ya, ok, ok. No, Y lo que es no lineal, como decía Ovidio, pasa para el otro lado. Ujú. O como decía um, Cosme, que es el método, creo que dijo linealizar, no me acuerdo bien cuál era el nombre. Entonces, es la misma idea, ¿cierto? Ujú. Entonces Sí. queda discretizado de esta manera. Claro, aquí, como les digo, no hay condiciones de frontera todavía, ¿sí? Ujú. Impuestas. Eso lo vamos a ver más adelante, pero por ahora, el día de hoy, me interesa, o sea, nos quedarían pendientes cómo sumar las condiciones o cómo incorporar las condiciones de frontera en estos operadores y cómo hacer el caso no lineal. Eso es lo que nos haría pendiente, Jessica, ¿ok? Ujú. Sí. Pero quiero por lo menos introducirte en esta forma de operar para que veas los miméticos de esta forma, que es como uno tiene que usarlo. Fíjate que no es solamente sustituyendo los operadores diferenciales por D, o por G, o por L, Ujú. sino reescribiendo todo en términos de una matriz. Escribiendo todo, ¿no? ¿Sí? Claro. Sí, eso me faltaba porque yo no lo ponía así como diagonal, ¿no? Es Trataba parte de del curso, seguir, ajá, trataba de claro, seguir también el ejemplo de ponerlo como diagonal, pero, por ejemplo, cuando hubo estos términos de n sobre kn max, lo aproximé, ¿no? Para, para claro. poder tener ahí algo más cercano, pero sí está mejor aquí. Sí, no hay ninguna aproximación excelente. Bueno, vamos a la siguiente ecuación. Esta, Ujú. ¿sí? A menos que quieran preguntar alguna cosa más en la anterior, ¿no? Bueno, entonces tenemos la ecuación en derivada de n con respecto al tiempo. Tenemos un laplaciano anisotrópico, por suerte la anisotropía es una constante, o sea que la constante realmente puede salir del operador, ¿sí? Luego tenemos el delta max, que es una constante,
y tenemos d teta, que también es una constante. Entonces, digamos, sustituyendo todo por operadores, uno llegaría aquí, en donde tenemos nt, la dn la hemos sacado y ahí aparece un operador de Laplaciano. Y nuevamente volvemos a escribir esto, pero como la variable es n, hago una sustitución, coloco a s en el numerador y coloco a una de las n's afuera, ¿sí? Porque este justamente va a ser la parte no lineal. La primera componente del lado derecho es totalmente lineal en n, y no me preocupa. La parte delicada es justamente la no lineal. Entonces, nuevamente, vamos a escribir dos vectores. Uno de ellos va a tener en cada componente el producto de las componentes respectivas de n al cubo y de s, y un segundo vector que va a ser 1 sobre teta cuarta más las componentes respectivas, y luego los multiplico componente a componente y las coloco como diagonal. ¿Sí? Y esto queda así. Nuevamente dejamos en el lado, o sea, nt se divide en dos partes, n más 1 menos nn dividido por delta t. El delta t va a multiplicar al lado derecho. Todo lo que sea lineal se queda allá. Hay una nn que viene en la discretización de la derivada en t. Y el lado izquierdo quedaría como una identidad más el delta t por todo aquel término no lineal. Perdón, no es que haya un error, pero es una cosa que quiero clarificar. Fíjense que he colocado Sn más 1. Y es que si hemos resuelto la ecuación anterior, dispongo del Sn más 1 y lo puedo colocar allí, ¿cierto? Ah, ya lo va a utilizar, entonces ya Claro, no necesariamente, Jessica, podría no usar es Sn. LSN, ¿no? Podría usar Sn. Pero puedo aprovecharme del que ya Claro, está el ya LSN. tienes, ya está ahí, entonces puedo, Claro. ¿sí? Ah, ok, gracias. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo esto queda en una formulación bastante simple. Y lo único un poco engorroso aquí es que tenemos nn al cubo y nn a la cuarta, ¿no? Solamente para decir que esa información debe estar con respecto a nn, ¿no? ¿Sí? Esos datos. Luego, similarmente, la última ecuación. Esta ecuación es mucho más fácil porque es totalmente lineal. Entonces, si uno elimina los operadores diferenciales, la dq es una constante, sale fuera, tenemos el Laplaciano. Nuevamente el truco está aquí, el único producto, el único término no lineal es S por Q, y escribimos S como una diagonal para poderla multiplicar, porque recuerden que están ya transformados como vectores. Y quedaría de esta forma, así que cuando uno discretiza Q, la derivada en Qt, todo va a quedar del lado derecho porque no hay ninguna no linealidad propiamente en Q, ¿no? Entonces quedaría el I, que viene de discretizar la derivada temporal de Q, más el delta t que viene del denominador de aquello, y todo el resto se escribe de esta forma. ¿Sí? No sé si hay alguna parte en que quisieran revisar nuevamente. Jessica, ¿alguna? Sí, Sa- no, bueno, como usted dijo, ¿no? La parte del Q sí está Claro. más clara, Ok, sí, no lo vayamos aquí puse, ajá, entonces no, las aquí. anteriores, ajá. Esta parte que es la parte que te pregunta. Es ahora cuando me tienes aquí. Aprovecha para Sí. preguntar todo lo que quieras. Eh, claro, yo lo que entiendo es que viene de discretizar, como le dije, el NT, Ujú, lo desgloso, también estoy acá trabajándolo, lo desgloso, el DT pasa a multiplicar y el término no lineal se está quedando en el n más 1, ¿no? Para trabajar ahí el esquema implícito. ujú.
Ujú, ¿no? Eso es lo que se ha entendido lo que he claro, entendido de acá. El S, bueno, en este caso el N, ¿no? Está quedando eh, para hacer el vector que va a multiplicar la matriz al vector y por el otro lado también, ¿no? Y va a resolver un sistema de ecuaciones para N a la N más 1. sí, Eso es lo que veo para encontrar el nutriente, ¿no? sí. Solo tengo una pregunta. Está claro cómo construyes esa matriz diagonal, ¿no? Pero, profesor, pásalo aquí a la Q, porque en la Q también utilizaba el S, recuerdo. A ver, no sé si. Ahí también me podría aprovechar. Ah, ya, ahí también está, ¿no? El También S está, a la N más 1, pero ¿no? También. efectivamente, o puedes dejarlo como Ujú. SN, Sí, exacto. Ajá. ¿sí? Ya. Ah, ya también. También entonces estoy calculando De ahí. alguna forma uno adelanta convergencia un poquito. Sí. Ya. Y ese adelanto, digamos, se hace así porque digamos, así de simple se puede hacer o hay algún sustento, algún Ah, fundamento de que... hay algunos métodos numéricos que hacen esto. Ah, ok, ok. Entonces, hay un pasado en aquello, pero Ujú, en principio, como es información fresca, la puedo usar, ¿no? ujú. Ah, ok. De alguna manera es como cuando uno usa entre Jacobi y Gauss-Seidel, ¿te acuerdas? Ujú, En Jacobi uno lo hace componente a componente y no le importa que tenga componentes frescas y no las usa. Pero en Gauss-Seidel sí. ujú. En Sí, Gauss-Seidel usas todas las componentes anteriores que tienes sí. frescas, Ujú. ¿sí? Ya, es algo así también acá. Es algo así. De alguna manera hay una... Y eso también aparece en otros métodos que son alternantes, Mm, ¿sí? Entonces, digo, puede ser que efectivamente funcione, ¿no? Estás usando formación fresca, ujú. ¿ok? Ya. Bueno, ¿alguna duda con respecto a aquí? No, no, profesor. No, no. No. Entonces, ¿y aquí? En Ah, esta última. la S de, a ver, Claro, yo sé que es impactante, pero, S de- sí. pero es la misma idea. Es la misma idea, sí. Sí, sí, es la misma idea de convertir a matriz multiplicando por el vector S. Sí. El RDS ya lo dejo así como vector nada más, no necesito tener matriz RD, ¿no? Porque es una constante. Claro, esa es una matriz, una cosa. Pero al Va a momento de ser, incorporarla dentro de la llave, vas a tener que colocarla multiplicada por una identidad, ¿no? Para que claro, sea matriz, porque si no va a ser claro, una sí. constante. Ya, ajá. Las sí son identidades, ¿no? Ujú. Ya, y en la parte por ejemplo, cuando multiplico el G por Q, que viene del QN, que también lo tengo, em, ahí la información, ¿cómo se juega con la información de que... Claro, tienes que tener una línea que tienes el QN, Ujú. lo multiplicas por G y luego lo diagonalizas. Y Ya, eso lo guardas ahí no como... necesito interpolar, No, 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 ¿no? porque acuérdate, en este A ver, caso particular ujú. no, Ya, porque tanto, o sea, la Q está en los centros. ya, G por Q te va a devolver información en los lados, sí, ¿sí? Ahora mira el otro término. G te devuelve información en los lados. Multiplicándolo por ds es una constante. Tienes información en los lados. O sea, ya. todo aquello que está entre Ambos el primer están en los paréntesis está en lados, los lados. están en los Y lados. al multiplicarlo por d, que es el divergente, Ujú. fuera, te va a volver a los centros. Ya, ujú. Ya. Entonces, eso es lo que yo tengo que corregir porque en mi programa recuerda que yo lo había hecho por separado, o sea, primero calculé el laplaciano y luego calculé el término convectivo y en el término convectivo ahí yo había puesto una interpolación, recuerdo, Ya, pero entonces espérate, ya, antes de ir tan rápido, ajá. primero, si te estás adelantando, primero es entender esto. Fíjate que es simplemente matrices. Ahora hay que colocar las condiciones de frontera, ¿cierto? Ujú. Entonces déjame ir a la última, perdón, Ya, primero. En la última, lo que tienes es básicamente un operador laplaciano, ¿sí? O sea, ese laplaciano que está ahí en el primer término, esa L, ujú. él tiene que cargar
las condiciones de fronteras. Hay que tener cuidado con esto. Ah, ya. Lo que estabas haciendo en las fronteras, ¿sabes qué pasa? Que estamos en este momento cambiando justamente nuestro operador de fronteras. Entonces, no sé exactamente en estos días cómo lo van a hacer. ¿Cuándo lo va a hacer Johnny, que es el que está encargado de esta parte? Em, entonces, lo que podrías hacer es ir construyendo como lo estabas haciendo, ¿sí? A Ujú, tu L le vas adicionando las condiciones de frontera. Pero idealmente esto es lo que uno debería hacer. ¿Me entiendes? ujú, Idealmente todo este operador tiene una condición de frontera. Todo el operador. ¿Sí? ya. Eh, sí, ahí, claro, así parecido, ¿no? Pero, En sí, cada iteración ir adicionando las condiciones de frontera cuando voy a aplicar el L. sí. Ujú, Entonces, Jessica, lo que tendríamos que hacer antes de... O sea, podrías intentarlo y ver si algo te mejora, pero no sé si vale la pena. Em, bueno, en el sentido del ejercicio vale la pena para que tú confirmes que los tamaños son los correctos, etcétera, ¿no? ujú, Pero lo que deberíamos hacer es un día sentarnos y decir, ya construí el operador, ahora tengo que adicionar. ¿En qué partes del operador tengo que adicionar las condiciones de frontera? ¿Sí? Si fuese L solamente, es muy fácil, porque L tiene en todo el borde 0, ujú. ¿ok? Entonces podrías llamar directamente a esa función de Robin y él te colocaría directamente, te actualizaría L. O sea, tú lo que haces es lo que te devuelve Robin, se lo sumas a L y ya está. No Ah, tiene nada ya, más que hacer. ajá. Pero en este caso el operador es un poquito más complicado. Ujú, ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero si lo hacemos bien, lo único que tienes que hacer en tu iteración es adicionar en cada operador las condiciones Robán, de frontera y punto, ya está todo. Robán. Eso sería, digamos, todo lo que habría que hacer. Pero no sé si estoy siendo claro. Sí, sí, Eh, colocarle las condiciones de Robán, hay que si fuese definir. L solamente, Ajá, esto sería muy fácil. Sería mm, sumar Román y ya está. ujú. Ahora, este no es L. Entonces Ah, tenemos que ver cómo adicionar las condiciones de frontera aquí, nada más. ok, ok. Entonces, Una vez, ajá, sí. no voy a poder hacer esa suma de más Robán, no, no lo voy a poder hacer ahí. Si Ajá, tuviese el L claro, solamente, sí. sí, sí. Pero por eso tenemos que sentarnos y Ujú, ver, y ver cuál es. eso es parte del cómo Ujú. vamos a sumar. Pero te das cuenta, la idea es que lo único que vas a hacer es sumar en esta matriz que está aquí, que está entre corchetes, vas a sumar una otra matriz con la condición de frontera y eso es Sí, todo. sí, ok. ¿Sí? Ujú, Entonces, lo que yo quería era mostrarte que el proceso es simple, o sea, tu código de iteración va a ser 5 o 6 líneas o algo así. ujú, ¿Sí? Lo único que falta aquí es las condiciones de frontera. Pero para eso, como te digo, tenemos que sentarnos y ver con cuidado dónde deben ir. ujú, ¿Sí? Una vez hecho eso, ya está. Y lo mismo, o sea, este es bastante fácil. ¿Sí? Este de aquí, igualmente, solo tienes el operador, ¿sí? Y tienes que ver dónde va. Este operador en principio es aún más fácil que el anterior, porque tienes una L básicamente. ujú. Y luego tenemos este otro que es un poquito más complicado. Sí, ¿Sí? Pero es el término convectivo el que hace que las cosas sean un poquito más complicadas. De resto, no. Pero ok, por eso te digo, lamentablemente nos tenemos que presentar tú y yo y ver sí. cómo hacemos la parte de la condición de frontera y eso sería todo. A estas matrices sería sumarle esas condiciones de frontera en cada iteración y antes de resolver el sistema. Ujú. ¿Sí? Sí, hay que sentarnos Hay que sentar. los dos. Una vez que funcione eso, Ajá. ya sabemos cómo está todo y ahí nos tocaría ir al curvilíneo. Sí, sí, pero primero para
Sí, justamente ese es ahorita lo que tengo que hacer, ¿no? Ver cómo le vamos a sumar las condiciones de frontera de aquí a frontera, las sí. matrices, sí, sí. Sí. Sí, Entonces, lo que quiero decir es que en principio tu código, por un lado, debe ser un poco más preciso porque no estás linealizando aquellas funciones. Y segundo, estamos usando un esquema implícito que nos va a permitir tomar pasos más largos, mm, ¿sí? Eh, limitados solamente por la estabilidad del sistema. Que en principio, lo de implícito es implícitamente estable, pero tenemos que ver las matrices que nos van a quedar. ¿Y qué más? Bueno, el lado curvilíneo, es estudiar el lado curvilíneo. Solo por curiosidad, yo no sé si es que, ¿cuándo es que tienes que entregar tu trabajo? em, en abril. Mm, bueno, bueno, tenemos Y tiempo yo todavía. lo que pensaba Mm, es dejarlo así en como rectangulares y dejar, porque en sí